Bienvenidos al canal Aprendiz NDT. Nuestra misión es mejorar tus oportunidades laborales y potenciar tu desarrollo profesional en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Vamos a recordar la teoría básica para la detección de discontinuidades en este método de partículas magnéticas. Quiero que analices esta imagen que tenemos aquí, que observes muy bien la relación que existe respecto a las direcciones, a la orientación en la que están tres elementos importantes. Recuerda que estamos hablando aquí del método de partículas magnéticas. Tenemos ahí tres elementos importantes respecto a la orientación. Tenemos por un lado la corriente magnetizadora, por otro lado tenemos las líneas de flujo magnético y también tenemos la discontinuidad que queremos detectar. Y necesitas analizar bien qué relación tienen estas para poder entender todas las técnicas de magnetización que existen y poder entender cuándo sí vas a detectar discontinuidades y cuándo necesitas cambiar de dirección la corriente eléctrica o las líneas de flujo magnético, según como tú lo quieras ver. Entonces la teoría básica dice, siempre que tenemos una corriente magnetizadora, en este ejemplo lo tenemos de manera horizontal, en una línea azul, entonces transversalmente se van a generar líneas de flujo magnético, siempre va a ser así, siempre. Y ahora, para que podamos detectar una discontinuidad, esta debe ser transversal a las líneas de flujo magnético, idealmente debe estar entonces a 90 grados. Aunque se aceptan y es válido y aún hay sensibilidad y detectabilidad cuando están inclinadas a 45 grados. Pudiera incluso a menos grados, pero ya no sería tan válida la prueba. Entonces la teoría y la normatividad indican que por lo menos a 45 grados respecto a las líneas de flujo magnético. Por el otro lado tenemos un ejemplo donde no habría detección, porque si la discontinuidad que buscamos está paralela a las líneas de flujo magnético, entonces no genera una fuga de campo y por lo tanto no va a haber una indicación. Si tenemos una que esté un poco orientada pero que no llegue a los 45 grados, como en ese ejemplo que es de 20 grados, entonces ahí sí hay una fuga de campo, pero afecta a pocas líneas de flujo magnético. La fuga de campo es muy pequeña, es muy débil y no habría detección de esa discontinuidad. Entonces esto sí debe quedar bastante claro para poder entender todas las técnicas de magnetización. Al momento de realizar una evaluación que hable sobre estos temas, hay que tener cuidado de no confundir palabras, porque todo esto se convierte en un juego de palabras y dependiendo como tú te lo hayas aprendido a veces te puedes confundir. Entonces vamos a explicarlo de otra manera. También te pueden decir, para que una discontinuidad sea detectable por partículas magnéticas, esta tiene que ser paralela, escucha bien, paralela al flujo de corriente eléctrica. ¿Eso será cierto o será falso? Pues obviamente es cierto, ¿no? Solamente que ahora estamos usando un elemento más como referencia. Si yo tomo como referencia la corriente eléctrica, entonces las discontinuidades detectables deben estar idealmente paralelas a la dirección de la corriente. Por el otro lado, si tomamos en cuenta el elemento de las líneas de flujo magnético, entonces ahora, para que sea detectable la discontinuidad tiene que ser transversal a las líneas de flujo magnético. Entonces te invito a que analices y siempre que vayas a responder una pregunta de este tipo, consideres con qué están comparando la dirección de las discontinuidades detectables, con la corriente eléctrica o con las líneas de flujo magnético, porque eso va a cambiar la manera de responder esta pregunta. Una vez que ya tenemos bien entendido esto, muy claro, bien analizado, ahora sí podemos pasar a revisar y a ver la teoría de las técnicas de magnetización, ya sean directas o indirectas. Vamos a iniciar con las técnicas directas. En estas, como ya se ha mencionado,
la corriente eléctrica fluye a través de la pieza que estamos inspeccionando. Dentro de la familia de técnicas directas tenemos esta que se llama disparo entre cabezales. Entonces, esta se hace con una máquina estacionaria, con una bancada, y para evitar quemaduras de arco o golpes de arco en los extremos de la pieza, idealmente se ponen algunas almohadillas de cobre o pudiera ser de bronce. Aquí la desventaja que podemos tener en esas técnicas es que como la corriente eléctrica sí pasa por nuestra pieza, debemos de tener cuidado de cuándo iniciar la corriente, si ya está bien ajustada estos cabezales, estas almohadillas, si hay buena limpieza en los extremos de nuestra pieza y los cálculos también. Aquí debe haber, según un procedimiento y según una norma, unos cálculos previos para saber cuánto es el amperaje que vamos a utilizar, dependiendo del diámetro de la pieza o de su sección transversal en diagonal, ¿no? Entonces aquí, recordando la teoría nuevamente, como la corriente eléctrica está pasando así en toda la longitud de la pieza, entonces las líneas de flujo generan un círculo, son transversales, un círculo alrededor de toda esta pieza. En estas técnicas, por lo tanto, se consideran que van a generar en tu pieza de inspección un campo magnético circular total. Eso es importante. Para que tú identifiques bien las técnicas, toma en cuenta si el magnetismo que generan es circular o longitudinal. Toma en cuenta si la magnetización es total o es local, y toma en cuenta si la técnica es directa o indirecta. Entonces, recapitulando, el disparo entre cabezales es una técnica directa. La magnetización que va a generar en la pieza es circular, pero total, en toda la pieza. Aquí tenemos un ejemplo más. Esto idealmente, ¿dónde se utiliza? Se puede utilizar en piezas pequeñas o en piezas muy grandes. También hay equipo montado para que se adapte a piezas muy grandes, como por ejemplo pudiera ser tubería, como barras, como algunas flechas de la industria. Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta es que las discontinuidades que se buscan con esta técnica de disparo entre cabezales son las que son longitudinales a la pieza que estamos inspeccionando, porque de esa manera, cuando están longitudinales, están cumpliendo con la condición de que son transversales a las líneas de flujo magnético, porque aquí el flujo magnético es circular en toda la pieza. Comúnmente se utilizan estas técnicas con partículas húmedas, pueden ser visibles o fluorescentes, que creo que es la más común. Aquí tenemos un ejemplo más para una pieza más pequeña. Entonces, en este ejemplo, longitudinalmente las líneas rojas están representando el flujo de corriente magnetizadora y esas flechas amarillas están representando cómo se forman las líneas de flujo magnético. Se alcanzan a ver también las almohadillas de cobre. En la parte de abajo tenemos un recuperador, porque como se utiliza con partículas húmedas, en este tipo de equipos estacionarios se puede recuperar esa partícula húmeda y se recircula y se vuelve a utilizar para otra pieza, para bañar otra pieza. Claro está que se debe de cuidar la contaminación, la concentración de las partículas, para que sea efectiva la prueba. Aquí tenemos un ejemplo más, y donde hay indicaciones de discontinuidades. Eso es importante para confirmar la teoría, ¿no? En el ejemplo que tenemos ahí con partículas húmedas fluorescentes, tenemos una discontinuidad que asemeja a ser una grieta o un traslape. Habría que analizar el proceso de fabricación de esa pieza, pero bueno, es una discontinuidad que está a todo lo largo de la pieza, a todo lo largo, y es detectable. ¿Por qué? Porque el campo magnético ahí, las líneas de flujo son circulares a lo largo de toda la pieza, por lo tanto cumplen con la condición de que son a 90 grados respecto a las líneas de flujo. Obviamente que va a ser detectable. En las otras fotografías lo mismo, tenemos discontinuidades que están
longitudinalmente a la pieza y pues son detectables con esta versión de la magnetización. Tenemos unos ejemplos más. Ahora, debe existir también, como en este tipo de máquinas podemos regular la cantidad de corriente magnetizadora. ¿Por qué? Porque es para piezas de diámetros diferentes. Pueden ser piezas de 3 pulgadas de diámetro o de sección transversal de 3, a lo mejor de 8, a lo mejor de 15, de 20 pulgadas. No sé, dependerá de cada caso. Y como son diámetros o secciones transversales diferentes, se debe regular la cantidad de corriente. Para eso debe existir un procedimiento que esté basado con una norma aplicable. Y ahí nos dirán la fórmula empírica para utilizar. Pero una de las más conocidas, y la teoría también lo indica, es esta, ¿no? Dice, de manera general, puedes usar de 300 a 800 amperes por cada pulgada de diámetro de la pieza. En general se usa el promedio, ¿no? El promedio que serían 550. De manera empírica, entonces decimos, vamos a usar 550 amperes por cada diámetro que tenga la pieza. Ahora, si la pieza no es totalmente circular, imaginemos que es una barra rectangular, pues se toma en cuenta su diagonal. Estas son fórmulas empíricas, porque realmente se tienen que estar haciendo pruebas para llegar a la cantidad exacta de corriente. Eso es algo empírico nada más. Otra de las técnicas que es directa es esta, es puntas de contacto, llamada puntas de contacto. Aquí se utiliza una máquina que también me genere corriente y utilizo unos electrodos, pueden ser de aluminio, de bronce o de cobre. A mí me ha tocado utilizar las de cobre. Entonces, en estas hay que tomar en cuenta que aunque a veces lo comparan con el yugo porque se parece a la posición que tiene, pero no funcionan igual. Porque como es una técnica directa, aquí sobre esos electrodos, a través de los electrodos, sí fluye corriente eléctrica. Y entonces esa la vamos a transmitir a nuestra pieza de inspección. Quiere decir que aquí se corre el riesgo de golpes o quemadas de algo. Entonces se debe de cuidar que esté los electrodos bien sujetados, bien firmes en la pieza antes de iniciar la corriente, porque de repente genera incluso hasta chispas. Hay que tomar en cuenta eso, que en las puntas de los electrodos esté limpias, que la superficie que vamos a inspeccionar pues también esté limpia. Se habla de que partículas magnéticas se puede hacer sobre superficies que tengan algún recubrimiento como pintura, si es que el procedimiento se ha demostrado, ¿no? Pero en este caso, si así fuera, tendríamos que limpiar la superficie donde hay ese recubrimiento, esa pintura, para que exista contacto. Ahora bien, como aquí es corriente lo que fluye sobre nuestra superficie de prueba, sí necesitamos cerrar un circuito eléctrico idealmente. Por lo tanto, los dos electrodos, las dos puntas deben estar tocando la superficie que vamos a inspeccionar. Estas comúnmente se utilizan con partículas secas, en piezas que no tengan un acabado final o que no sean críticas en la superficie, porque podemos generar golpes de algo. Entonces, en uniones con soldadura o fundiciones me da buenos resultados con partículas secas. Se pueden utilizar con corriente rectificada, ya sea de media onda o de onda completa. Algunas normas indican que debe existir una separación mínima entre estos electrodos, entre esas puntas, y una separación máxima. Además de que el ajuste de la cantidad de corriente del amperaje también depende de esa separación. Entonces es importante. Algunas normas dicen lo más cercano que pueden estar esas puntas es 3 pulgadas. Eso ponen como límite. Algunas otras permiten hasta 2. Entonces puede ser 2 pulgadas de separación o 3 como mínimo. Y como máximo indican 8 pulgadas de separación. Individualmente estos electrodos, estas puntas, generan un campo magnético circular, ¿sí? Circular en cada electrodo. Entonces tenemos dos campos magnéticos circulares trabajando en conjunto para detectar discontinuidades. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Dónde se utilizarán estas? Además de que ya se mencionó que en fundiciones y algunas piezas que llevan soldadura, pues en zonas localizadas, porque estamos hablando de que es un magnetismo circular, pero es local, solamente en esta sección. Es un magnetismo local, entonces para zonas
zona localizada. Si queremos inspeccionar piezas muy grandes, pues sería muy tardado, tendríamos que ir por secciones. Entonces, tomar en cuenta que es algo local esto. Una variante de las puntas de contacto ahora es pinzas o mordazas. Pinzas o mordazas. En estas pinzas o mordazas se pueden colocar en los extremos de la pieza larga que vamos a inspeccionar o en alguna de las secciones de interés. ¿Qué vamos a provocar con esto? Que fluya corriente eléctrica de una mordaza a otra. Entonces, como la pieza está en la pieza está fluyendo la corriente magnetizadora, pues circularmente hay líneas de flujo magnético. Y aquí nosotros podemos decidir si la magnetización circular que hay aquí va a ser local o si va a ser total. Si la ponemos obviamente en los extremos de la pieza, pues la magnetización va a ser circular total, pero podemos cerrarlo a algo local dependiendo de la necesidad. Aquí tenemos el ejemplo de la máquina que me genera esta corriente magnetizadora, los accesorios que se usan para conectarla, selección de corriente, de rectificación, y pues obviamente tenemos un indicador para saber la cantidad de corriente que estamos utilizando. Allá tenemos un ejemplo de un gancho donde está inspeccionando, entonces circularmente de una mordaza a otra hay un campo magnético. Ahora hablemos de las técnicas de magnetización indirectas. En estas indirectas hay que recordar que la corriente pasa por un conductor pero secundario, no sobre nuestra pieza que estamos inspeccionando. El ejemplo que tenemos aquí es conductor central. Entonces este es para piezas huecas, como por ejemplo tuberías, algunas tuercas, para piezas huecas. Entonces se mete en medio el conductor central, ¿sí? Y este puede quedar ya sea al centro con un aditamento para que lo centralice, puede quedar pegado a alguna pared de la tubería o de la pieza hueca. Cumpliendo nuevamente con la teoría, como el conductor central está a lo largo de toda la pieza y ahí fluye la corriente eléctrica, entonces circularmente me va a transmitir en mi tubería un campo magnético. Va a haber líneas de flujo magnético circulares en toda la pieza, en toda la tubería. Por lo tanto, pues vamos a buscar discontinuidades que estén a lo largo de la pieza, longitudinalmente de la pieza, para así cumplir con la condición de detectabilidad. Cuando vamos a inspeccionar piezas huecas y son pequeñas, podemos inspeccionar varias en un solo disparo. Aquí tengo el ejemplo de algunas tuercas inspeccionadas hace ya algunos años en la ciudad de Toluca. Aquí tenemos varias piezas que se colocaron, entonces se hizo un ajuste para poder colocar varias y nos apoyamos de unas técnicas, a veces se pueden incluso combinar. Y ahí encontramos varias grietas longitudinales al eje de la pieza. Se utilizaron partículas húmedas fluorescentes. Aquí tenemos otra pieza inspeccionada en ese mismo proyecto. Esa pieza que es maquinada por el centro tiene un orificio de acuerdo al diseño, entonces se pudo hacer esta técnica, pero se tuvo que cambiar el diámetro del conductor. Dependiendo de la pieza que vas a inspeccionar, puedes cambiar de diámetro el conductor que vas a utilizar. Entonces ahí también encontramos una grieta que nuevamente es longitudinal, está sobre el eje de la pieza que estamos ahí inspeccionando. El campo magnético es circular o circunferencial a nuestra pieza. Y aquí se alcanza a ver sin luz ultravioleta. Aquí al propósito se tomó la fotografía con luz visible como una referencia. Entonces tenemos tres piezas ahí al mismo tiempo. Nos apoyamos de las pinzas o las mordazas. Luego se utilizó esa barra de cobre y se hizo pasar corriente sobre esa barra de cobre. Así logramos magnetizar circularmente las tres piezas al mismo tiempo. Aquí también, para poder calcular el amperaje debe existir un procedimiento basado en una norma, pero podemos tomar como referencia la misma regla: 300-800 amperes por cada pulgada de diámetro externo de la pieza.
el promedio sería 550. Entonces el conductor central, dependiendo de el diámetro de nuestra pieza y dependiendo del diámetro de nuestro conductor, podemos tener dos versiones. La versión del centralizado, y en este centralizado buscamos que esta técnica magnetice circunferencialmente por la parte interna y por la parte externa toda la pieza, toda la tubería. Existe otra versión donde va descentralizado. En esta se coloca en una pared del tubo o de la pieza hueca y solamente se va a magnetizar de la parte interna y externa una sección de la tubería, que es 4 veces el diámetro del conductor. Entonces, si el conductor central que estamos utilizando es de 1 pulgada, por ejemplo, la región efectiva en la pieza de inspección es 4 veces el diámetro, o sea, 4 pulgadas. Una técnica más que entra en las indirectas es la bobina o el cable enrollado. Bobina o cable enrollado son de la misma familia, dependerá del aditamento que tengamos. Bobina y cable enrollado. Entonces, si recordamos la teoría de cómo se forman las líneas de flujo en un cable, por ejemplo, aquí tenemos un embobinado. Individualmente en el cable se forman campos magnéticos circulares, pero cuando damos varias vueltas, cuando ya empezamos a embobinar, entonces estos se combinan para que en el centro se comporten como un campo magnético longitudinal, y más obviamente cuando se coloca una pieza al centro. Entonces agarra esa forma. Aquí lo tenemos por etapas. Primero tenemos el embobinado, el cable enrollado. Este al centro genera un campo magnético longitudinal. Se apoya más cuando se coloca la pieza al centro o dentro de esa bobina, y la pieza ahora se le transmiten líneas de flujo magnético longitudinales a la misma pieza. En la otra imagen tenemos ya la bobina, ya una pieza y una discontinuidad que se busca. Entonces ahora, si la pieza la estamos magnetizando longitudinalmente, ahora las discontinuidades que buscamos son circunferenciales a la pieza, para que se cumpla la condición de detectabilidad. Aquí tenemos una ilustración de cómo se comportan las líneas de flujo magnético. Entonces, dentro de la bobina y transmitidas a la pieza de inspección, el campo magnético es longitudinal. Estamos hablando de bobina, por lo tanto, esta es una técnica indirecta y genera un campo magnético longitudinal a la pieza. Tenemos un ejemplo más. Tenemos ahí la bobina, tenemos una pieza, esta es para piezas largas, idealmente que tengan una longitud mayor a 3 veces su ancho, es lo que indican algunas normas. Longitud mayor a 3 veces su ancho o su diámetro. Pueden ser piezas sólidas o también pueden ser piezas huecas, como tubería. Las discontinuidades que aquí se buscan, recuérdalo, son circunferenciales, porque esas circunferenciales van a quedar transversales a las líneas de flujo magnético, por lo tanto sí va a haber detección, pero solamente de esas. Aquí tenemos una fotografía que tomamos exclusivamente para este tema, para este curso. Ahí hay que tomar en cuenta lo siguiente, es algo importante y nos va a ayudar mucho a recordar la teoría, ¿no? Tenemos ahí una bobina. Individualmente, en esa combinación de alambres que hay dentro de esa bobina, se genera un campo magnético circular. Y eso es algo normal porque así lo dicta la teoría y se cumple, ¿no? Tienes un conductor, un cable, imagínate un cable. Circularmente ese cable, pues va a haber un campo magnético. Entonces ahí tenemos un grupo de cables que están en paquete y entonces circularmente a ellos tenemos ahí el campo magnético circular. Se alcanza a ver con esas partículas secas que le pusimos a propósito. Del otro lado de la bobina sucede lo mismo. También generan sus campos magnéticos circulares. Pero quedamos que al centro
la bobina al centro, cuando se combinan estos dos campos magnéticos circulares, entonces estos se comportan como un campo magnético longitudinal. Y más aún cuando la pieza se coloca dentro de la pieza, eso, de la bobina. Cuando colocamos nuestra pieza de inspección dentro de la bobina, eso ayuda a que las líneas de flujo magnético se comporten de manera longitudinal. Entonces ahí colocamos al propósito un indicador de campo llamado tipo pastel. Entonces este indicador de campo tiene cuatro líneas que están cruzadas. Tiene una horizontal, después tiene una vertical y después que están dos a 45 grados. Son 4 líneas totales que tiene, así como si fuera un asterisco. Pero solamente estamos detectando 3. Solamente se detectan 3. ¿Y eso es normal? Pues claro que sí. Porque la indicación que no se está detectando es porque queda paralela a la línea de flujo magnético. Entonces ahí obviamente que no va a haber detección, no va a haber una indicación visible. Eso es importante. Recuerda entonces, la bobina genera un campo magnético longitudinal en la parte interna, longitudinal en la pieza. Aquí tenemos una variante. Cuando no se tiene una bobina ya prefabricada con un diámetro fijo, algunas máquinas traen unos accesorios para que puedas usar cable enrollado. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Se está enrollando el cable en una pieza o en la zona que vamos a inspeccionar, se está embobinando y se cumple el mismo principio, exactamente el mismo. Como estamos hablando, cuando se usan de bobinas ya fijas, con un diámetro fijo, entonces ahora hay que tomar en cuenta que nuestra pieza no siempre va a caber en el diámetro interno de la bobina. No siempre va a caber. O a veces va a quedar mucho vacío dentro del diámetro interno de la bobina. Y para esta relación que existe, hay un término llamado factor de llenado. ¿Sí? Factor de llenado. Y eso es qué tanto va a llenar tu pieza de inspección, qué tanto llena el diámetro interno de la bobina. Ese es el factor de llenado. Aquí tenemos el ejemplo del bajo factor de llenado. Cuando la pieza, su sección transversal, es muy pequeña respecto al diámetro interno de la bobina. Dice la teoría, dicen las normas lo siguiente. Dice, el área de la sección transversal de la bobina es mayor a 10 veces el área de la pieza. Entonces, si sacáramos el área de la bobina, el área interna, y esta es mayor a 10 veces el área o la sección transversal de tu pieza de inspección, estamos hablando de un bajo factor de llenado. Y se coloca idealmente a un costado del diámetro interno de la bobina. Y habrá un cálculo especial para esta condición. Después, ese mismo factor de llenado, cuando la pieza no se coloca a un costado, sino que ahora al centro de la bobina, pues ahora existe otra fórmula para hacer los cálculos del amperaje que se va a utilizar aquí, porque es una condición diferente. También existe el factor de llenado intermedio. Factor de llenado intermedio. Observa cómo aquí la pieza que vamos a inspeccionar ya está llenando un poco más la sección de la bobina. Dice aquí la sección transversal de tu pieza es mayor a 2 veces la bobina, pero menor que 10 veces la sección transversal. Entonces, entre 2 y 10, si tenemos esta relación de secciones transversales, estamos hablando de un factor de llenado intermedio. Y aquí existe una fórmula diferente para calcular el amperaje requerido. Después existe el alto factor de llenado, cuando la pieza casi llena completamente el diámetro interno de la bobina, o cuando usamos cable enrollado, porque a propósito se hace este factor alto. Dice entonces, el área de la sección transversal de la bobina es menor a 2 veces el área transversal de la pieza. O sea que hay una relación más cerrada, más ajustada, donde casi se llena la bobina. Este es un alto factor de llenado. Entonces estamos hablando de una relación de 2 a 1 aquí. Y ya entra en esta clasificación. Entonces, como en todas las técnicas en las que podemos ajustar el amperaje, porque no en todas, ¿no? Por ejemplo,
En los yugos electromagnéticos ya viene fijo el amperaje. En algunas bobinas ya viene fijo el amperaje. ¿Sí? Pero en algunas técnicas o en algunas versiones de la bobina o del cable enrollado, nosotros podemos ajustar ese nivel de amperaje. ¿Y qué se va a tomar en cuenta para que decidamos cuánto amperaje se utiliza o qué fórmula se va a utilizar? Primero, si es bobina o cable. Eso es muy lógico. Porque repito, hay diferentes versiones. Ahora, el diámetro interno de la bobina, es decir, la sección transversal, para saber si es alto factor de llenado, intermedio o bajo. Hay que tomar en cuenta el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas tiene esa bobina? La longitud y el diámetro de la pieza. También ese es un factor que se va a tomar en cuenta para la fórmula. ¿Y dónde se está colocando la pieza? ¿Al centro de la bobina o a uno de sus costados? Con todo esto vamos a decidir cuál es la fórmula que aplica y vamos a seleccionar la corriente adecuada. Otro dato interesante aquí en la bobina es qué tanto abarca o cuál es el campo magnético que tenemos hacia un lado de la pieza y hacia otro lado de la pieza. Acá hay diferentes datos, diferentes informaciones que tenemos, ¿no? Algunas normas, por ejemplo, indican que, tomando en cuenta donde está ubicada la bobina, a cada costado o a cada lado va a magnetizar el mismo radio que tenga la bobina. Es decir, tengo una bobina de 20 pulgadas de diámetro, dice la teoría o algunas normas, a cada lado te va a magnetizar 10 pulgadas, ese va a ser tu alcance, ¿no? Algunas así lo indican. Después existe otro dato también, algunos libros, algunas teorías dicen que es 9 pulgadas. 9 pulgadas es lo que abarca hacia cada lado de la bobina, o sea, en total estaríamos hablando de 18 pulgadas. Tenemos datos diferentes, pero ¿cuál va a ser el real? Siempre va a ser cuando se verifica, cuando se comprueba y cuando se mide de manera real. Entonces nosotros hicimos esto con una bobina de 10 pulgadas. Tenemos una bobina que su diámetro interno, el diámetro interno tiene un promedio de 10 pulgadas. Se colocó un indicador de campo cercano al centro de la bobina, después un indicador de campo alejado a la bobina y lo fuimos poniendo primero en una posición cercana, después en una un poco más lejos y luego más lejos y ya no llegaba el campo. Entonces, cuando aún son detectables las indicaciones en esta bobina de 10 pulgadas, fue a una separación de 5 pulgadas. De 5 pulgadas. Es lo que abarca y todavía es efectivo ahí. Si colocamos el indicador de campo más lejos, ya no son tan marcadas las indicaciones. Por lo tanto, ahí se está cumpliendo la teoría que habla de que magnetizas hacia cada lado el radio de la bobina. Ahí se cumple eso, ¿no? Bobina de 10 pulgadas, a cada lado magnetizas hasta 5 pulgadas. Hablemos de una técnica más. En algunas industrias como la industria donde utilizan soldadura o industrias donde necesitan inspeccionar con partículas magnéticas y que el equipo sea portátil, pues esto es lo más famoso, el yugo electromagnético. Este yugo electromagnético funciona a través de un embobinado. También aquí tenemos un embobinado, pero ahora se le colocan extensiones. Al alma de hierro que tiene en medio ese embobinado que trae el yugo, se le colocan unas extensiones, unos polos que a veces le llaman patas del yugo o polos del yugo. Entonces, en esas extensiones de los polos, por ahí fluye las líneas de flujo magnético, por ahí fluyen. Aquí hay que tomar en cuenta, y para no confundirlo con puntas de contacto, porque a veces lo quieren comparar, pero no. Aquí la corriente eléctrica está en el embobinado. Entonces, en los polos, lo único que está fluyendo ya son las líneas de flujo magnético. Ya son las líneas de flujo magnético, por lo tanto, cuando los dos polos, las dos patas están haciendo contacto con la superficie, estas generan una línea o un campo magnético longitudinal de un polo al otro polo. Es un campo magnético longitudinal local, ¿no?
local, y va a tener su máxima intensidad, claro está, de un polo al otro. Entre estos polos es donde existe la máxima intensidad de ese campo. Aquí lo tenemos ya en un caso real. Se le colocaron ahí sobre una hoja de papel partículas magnéticas. Ahora viene un dato interesante aquí. Como en estos polos no fluye corriente eléctrica, entonces no necesitamos forzosamente abajo un metal que cierre el circuito eléctrico. Sí, de hecho, las líneas de flujo magnético, cuando se activa el yugo, pues ya existen, incluso aunque lo tengamos en el aire, ya existen de un polo al otro. Entonces, obviamente aquí lo pongo sobre un hule y después sobre un papel, y claro está que van a existir las líneas de flujo magnético, porque no estamos cerrando el circuito eléctrico, ese ya está cerrado dentro del embobinador. Por lo tanto, en ocasiones pues, muy específicas, no siempre es aceptable, pero en ciertos casos especiales podemos utilizar un solo polo del yugo. Claro está, si el procedimiento lo permite, ¿no? Algunas normas como API RP2X, por ejemplo, mencionan que sí se puede utilizar, porque ahí las zonas que se inspeccionan a veces que están en ángulo muy agudo, ya no puedes meter ambos polos del yugo o ambas patas del yugo. Entonces se permite utilizar uno siempre y cuando se demuestre qué tanto abarcan a los lados, ¿no? Entonces ahí tenemos las líneas de flujo que van de un polo al otro polo del yugo. Yugo electromagnético, hay muchas versiones de los yugos, muchísimas. Hay algunos que son con unos modelos muy pequeños, muy portátiles y ligeros. Algunos de mayor amperaje son más grandes porque el embobinado es mayor, claro está que son más grandes. Algunos son de corriente alterna, algunos son de corriente rectificada, algunos otros traen ambas, es alterna pero traen un rectificador, entonces tú puedes a propósito cambiar de una versión a otra en la corriente, ¿no? Algunos son de baterías también. Cuando vamos a inspeccionar en algún sitio donde no tenemos acceso a toma corriente, pues nos apoyamos de un yugo de baterías, entonces ahí es corriente directa. Algunos vienen aislados para que se puedan utilizar debajo del agua, o sea, yugos también para inspecciones submarinas. Otra versión para esas submarinas es un imán permanente. Existen versiones de yugos donde ya no hay energía eléctrica, ya no hay baterías, ni siquiera. Ahí es un yugo que ya viene imantado de manera permanente y se puede utilizar si es que el contrato o la normatividad lo permite. En estos yugos se tiene que hacer una prueba de verificación. No, a veces le llaman calibración, pero digamos que no es la mejor palabra porque a veces se confunde con otro término que sí realmente es calibración. No importa, lo importante es que consideres lo siguiente. Es una prueba para verificar ¿qué verificamos aquí, ¿no? Aquí lo verificamos es que el yugo tenga el poder suficiente para levantar un peso, porque así lo indican las normas. Entonces dice lo siguiente, dice la fuerza del campo de un yugo o de un imán permanente también se puede determinar de manera empírica y de manera indirecta a través del poder de levantamiento. Hay que saber cuánto debe levantar. No sabemos, dato importante, aquí no sabemos cuántos gauss está generando el yugo, cuántos teslas, aquí no lo sabemos. Solamente es algo empírico, algo indirecto. Y con eso ya las normas se dan por cumplidas para decir el yugo funciona bien y además su campo magnético es suficiente, pero no sabemos cuánto genera, no se sabe. Entonces, ejemplo de lo que dice ASTM es esta tabla que tenemos. Dice, si tu yugo es de corriente alterna y el modelo que tienes en tu yugo, cuando lo tienes totalmente con los polos a 90 grados, es decir, cuando lo tenemos de esta manera colocado, ¿sí? Ahí tienes que observar que los polos, las patas, aunque se pueden ajustar a una apertura mayor o a una apertura menor, en este caso lo estamos haciendo rectos, totalmente rectos, ¿no? Transversales a la barra que queremos levantar, ¿sí? Totalmente rectos esos polos, y de ahí vamos a tomar en cuenta la separación. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un yugo de corriente alterna. Si queremos cumplir con la tabla que viene en ASTM,
Me dice que si la separación está entre 4 y 6 pulgadas de los polos, colocándolos así de manera recta, entonces el yugo de corriente alterna debe poder levantar 10 libras o 4.5 kilos, que es su equivalente en kilos. Esa es la prueba de verificación que se hace. Con eso podemos comprobar que el yugo funciona, que genera el campo magnético suficiente que las normas consideran, ¿no? Y repito, no sabemos cuántos Gauss hay aquí ni cuántos Tesla, simplemente cumplimos con una norma y es una verificación. Nosotros lo podemos hacer de manera interna, no siempre es necesario que se mande a un laboratorio externo, porque aquí lo que debe estar verificado, y eso sí debe estar trazable, es el peso de esa barra de prueba. De ahí en fuera la prueba no tiene gran ciencia, es algo muy simple, ¿no? Se activa el yugo, se levanta, y no, las normas tampoco te dicen cuántos segundos debe estar soportada esa barra y cuánto de altura debe levantar, no lo dicen, simplemente dicen que levante esa barra. Entonces con un par de segundos que lo mantengas en el aire es suficiente para decir mi yugo cumple con su prueba de verificación. Ahora, algunos yugos de corriente directa, por ejemplo, se les exige un poder de levantamiento mayor, que puede ser 40 libras o puede ser incluso 50 libras. Dependerá, repito, de cada norma en especial. Algunas dicen que el de corriente alterna y el de corriente directa levanten 40, algunas otras normas dicen que levante 50 libras el de corriente directa y el de imán permanente. Dependerá de cada caso. Y aquí tenemos por último un ejemplo de aplicación de partículas secas visibles usando un yugo electromagnético. Tenemos una sección de soldadura que está agrietada. Ahora, ahí en ese caso estamos utilizando pintura blanca de contraste especial para este tipo de prueba. Esa pintura blanca de contraste tiene la función de hacer precisamente eso, porque las partículas son de un color como café o rojizo, y eso se asemeja un poco al metal que estamos inspeccionando. Por lo tanto, para que haya una mayor visibilidad y una mayor sensibilidad de nuestra prueba, pues ahí decidimos utilizar pintura blanca y las normas lo permiten, pero es pintura especial para este tipo de pruebas. Se aplica la capa de pintura, se activa el yugo. Una vez que está activada la corriente, se aplican las partículas secas, se elimina el exceso y inspeccionamos, interpretamos esas indicaciones. Y ahí logramos confirmar algo, ¿no? Si las líneas de flujo están desde un polo al otro, quedamos que ahí hay algo longitudinal, pero es longitudinal de un polo al otro, de una pata a la otra. Por lo tanto, la discontinuidad que esperamos encontrar ahí debe ser transversal a esas líneas de flujo. Dicho de otra manera, las grietas que buscamos ahí o faltas de fusión son paralelas al eje de la soldadura o están en esa dirección del eje de la soldadura, y tú lo puedes verificar ahí, es lo que se detectó. Ahora ya conoces sobre técnicas de magnetización. Tú puedes con toda esta información sacar tus conclusiones sobre las ventajas de cada una de estas técnicas, dónde se va a aplicar y dónde ya no sería conveniente, ¿no? Como un tip de estudio, yo te recomiendo que hagas una tabla comparativa. En esa tabla comparativa puedes colocar de un lado las técnicas de magnetización y del otro lado puedes colocar las características de cada técnica. En las características de cada técnica puedes colocar como un encabezado si la técnica es directa o indirecta. Puedes colocar si la magnetización es local o es total. Puedes colocar si la magnetización es circular o si es longitudinal. Puedes también ponerle si aplica para piezas pequeñas o si se puede hacer para piezas grandes, si es para piezas sólidas o piezas huecas. Del otro lado puedes poner la bobina, conductor central, disco de cabezales, y eso te va a ayudar a entender aún mejor y hacer un resumen para que puedas recordar características de cada una de ellas. Y finalmente, con esa tabla comparativa y cuando ya tengas entendido bien todas las técnicas, finalmente y más importante es saber seleccionar la técnica. Gracias por visitar nuestro canal.
Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte con tus amigos. Contáctanos en www.pndsmexico.com. Y si quieres seguir aprendiendo, búscanos en Spotify y TikTok como Aprendiz NDT.